Bueno, continuamos con esta segunda parte del simposio. En esta ocasión invitamos al doctor José Fernando Flores, quien de manera muy oportuna nos va a hablar de los pendientes en regulación de historia clínica electrónica. Les voy a dar una pequeña introducción. Él es médico, es magíster en ciencias y es PhD de la Escuela de Ciencias de la Información en Salud de la Universidad de Texas en Houston. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y es director de informática del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, bienvenido. Y por favor, las preguntas. Estamos recogiendo las preguntas. Una aclaración, no soy director de informática del Pablo. Allá hay alguien más quien dirige, pero hago parte pues del equipo de trabajo de informática clínica del Pablo Tobón Uribe. Muchas gracias a Lices y a Proesa por la invitación y pues darme la oportunidad de seguir alfabetizando, que es parte de la labor que hacemos desde la universidad en estos temas. Y la idea es que pues, rápidamente vamos a hacer un recuento de qué ha sucedido en Colombia, qué hay en el papel, qué hay en la realidad, y dar algunas propuestas y hacer algunas invitaciones para que hagamos cosas en conjunto. Primero entonces vamos a hacer algunas definiciones, porque alrededor de este tema hay mitos, hay términos, siglas, y de tal manera que cuando esté hablando pues más o menos nos entendamos en lo que estamos diciendo. Vamos a hablar de la historia y cómo esa historia ha generado brechas en la implementación o en la adopción de los sistemas, y paralelamente vamos a empezar a hablar de algunas acciones propuestas para poder solucionar esas brechas. Muy bien, entonces empecemos con las definiciones. Aquí se descuadra un poquito la animación que tenía, porque la interoperabilidad entre Mac y Microsoft no siempre funciona, a pesar de que los dos son de Microsoft, pero bueno, se pierde algo en el transporte. Y eso es algo natural de los sistemas de información, siempre hay pérdida de datos de alguna manera. Pero aquí, si nos fijamos en el verde central, hay una sigla que es HCE. Si uno lee la literatura en inglés, encuentra una sigla que es EMR, o la Electronic Medical Record, a lo que muchas veces nosotros llamamos como la historia clínica electrónica. Ese artefacto electrónico tiene unas particularidades y se define como simplemente la colección de documentos que tienen que ver con las atenciones en salud de las personas. Y es una visión válida del proceso de salud de enfermedad, pero desde el punto de vista asistencial, el cual no cubre algunos aspectos adicionales de la vida de las personas. Por eso es que ahora se habla de las historias en salud, y es lo que encuentra uno en inglés como las EHRs, que son las Electronic Health Records, o los registros electrónicos en salud. ¿Qué hay ahí? Esta es la historia de vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren, y todas las actividades que realicen en pro o en contra de la salud. Me explico, ahí podría ir desde el registro de qué me estoy comiendo en un restaurante hasta las actividades de ejercicio que estoy haciendo con los dispositivos que tenemos. Hacia allá va la tendencia en el mundo, a que tenemos múltiples fuentes de datos que podemos agregar de muchas maneras y que hacen parte de lo que es nuestra información en salud. Y un nuevo concepto que surge es esa que está ahí abajo, que es la HCP en español o PHR en inglés, que son las historias clínicas personales. Y es donde el individuo es el que tiene control sobre la información, pero no tiene todos los datos de todos los actores. Tiene cosas muy particulares que son las en que un momento dado son las que le van a resolver el problema de sobrevida, porque yo tengo ahí mis identidades. Recuerden que uno puede cambiar de nombre, puede cambiar de sexo, puede cambiar de número de documento de identidad, y eso es importante trazarlo en el tiempo. Yo tengo una institución donde consulto en Medellín, donde yo tengo tres historias clínicas diferentes, una con la tarjeta de identidad, una con la cédula de mi papá y una con mi cédula, y en todas hay
datos diferentes. Lo que buscan las historias clínicas personales es unificar esos datos alrededor de la persona y poder unificar las identidades, los antecedentes y el consolidado de medicamentos. Esos son 3 términos importantes de distinguir, pero saber que no existen solos y que coexisten en un ecosistema de sistemas de información como son los GIS, que son los sistemas de información hospitalario. Y si ven se sale de todo el contexto es porque tiene particularidades que no tienen que ver con los pacientes. Y es donde aparece todo lo que es relacionamiento con los pagadores, todo lo que tiene que ver con la gestión propia del hospital. Y a veces entonces empezamos a confundir, es que yo necesito una historia clínica electrónica para mi hospital, cuando en realidad probablemente lo que necesitamos no es la historia clínica electrónica, sino que necesitamos una complementariedad de sistemas de información que me den respuesta a las necesidades. O aparecen sistemas como los sistemas de información de laboratorio, que es un mundo totalmente aparte, pero que tiene que estar estrechamente relacionado con lo que está pasando con las personas. O aparecen los sistemas de información de reporte de imágenes y archivo de imágenes en salud, como son los RIS-PACS, utilizados mucho en radiología, pero que se pueden aplicar a otros dominios de salud. Y entonces empieza a aparecer un ecosistema donde las cosas, pues hay que empezarles a poner un orden. Afortunadamente en el mundo, pues la discusión se viene dando hace mucho tiempo y se trata de dar órdenes. Hoy entonces nos vamos a enfocar especialmente en lo que son registros de historia clínica electrónica o historia en salud, que los vamos a usar indistintamente, conociendo que la historia en salud es hacia donde debemos apuntar para poder incorporar datos de otras partes, de cuando voy al gimnasio, de cuando monto en bicicleta, cuando estoy trotando, cuando voy y estoy haciéndome la glucometría porque soy diabético en la casa. Entonces, en ese contexto, nos deberíamos devolver a 1999. En 1999 sale la resolución 1995 que habla sobre la historia clínica en Colombia. Dice que es un documento privado sometido a reserva de obligatorio cumplimiento y que todos los que tengamos que ver con un paciente los tenemos que diligenciar. Y en el artículo 18 tiene una cosa bien interesante y es sobre los medios técnicos de registro y conservación. Y desde ese entonces, estamos hablando 15 años, nos autorizan el almacenamiento de la historia clínica en medios físicos técnicos como computadoras, discos ópticos y otras alternativas. Pero nos imponen y nos exigen 3 cosas básicas. Primero, que existan mecanismos de seguridad que imposibiliten la incorporación de modificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo tener una historia clínica electrónica basada en Word. Que hay quienes tienen dentro del imaginario que es que con Word yo soluciono el problema. E incluso encontramos en el mercado soluciones donde yo puedo llegar a cambiar la historia clínica electrónica. O hay soluciones extremadamente robustas donde la enfermera puede cambiar la fecha y la hora del registro de la observación. Eso solo ya lo hace en riesgo, porque en realidad le está perdiendo la credibilidad al dato que estamos almacenando. Además, debemos de tener mecanismos que impidan el acceso de personal no autorizado para conocerla. ¿Sí? O sea, entonces se supone que tenemos usuarios y contraseñas, pero eso no es suficiente, porque uno ve a la secretaria del piso 5 consultando la historia clínica de la paciente que tenemos en cirugía. Y entonces va un poquito más allá de las restricciones y el control que debemos de tener. Y lo otro es que debemos adoptar las medidas tendientes a evitar la destrucción de los registros en forma accidental o provocada. Y eso tiene que ver ya no con el sistema, sino cómo entendemos los sistemas de información, cómo podemos tener los backups, cómo tenemos que tener toda una infraestructura alrededor de eso, porque no es llegar a instalar el software que me descargo de internet y con eso resolví el problema. Lo otro es que la identificación del personal responsable de los datos consignados mediante códigos, indicadores u otros medios que reemplacen a la firma y el sello. Y si nosotros nos vemos qué estaba ocurriendo en el país en ese entonces, salió la ley 527 del 99, que es por la cual se define y reglamenta el acceso y el uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales. Estamos hablando del 99 y solo hasta el 2012 se reglamentó. Se demoraron unos cuantos añitos para reglamentarla
y poder dirimir un problema que hay entre el concepto de firma electrónica, firma digital, certificado digital y la firma digitalizada. Primero, firmas escaneadas no sirven para nada. Yo cojo la imagen, la vuelvo y la pego en otra parte y eso no está representando nada. Todavía los entes de control están pidiendo a las instituciones que en la impresión salga la firma escaneada del prestador. No tiene ningún sentido. Es simplemente un dibujo que yo copio y pego. En realidad una firma electrónica es algo un poco más complejo, más elaborado, que está inmerso dentro del sistema y es una fórmula matemática que me describe los datos, quién creó el dato, en qué momento y me garantiza la integridad. Si yo puedo tener esa firma y demostrar que todas las transacciones que yo hago en mi sistema cumplen con ese criterio, lo estoy firmando electrónicamente. Y no es tampoco llegar a que los sistemas me dicen firmado electrónicamente, pero no hay forma de verificar esa firma electrónica. Y el certificado es cuando un tercero entra a mediar en esa certificación del contenido de esos datos. No todo hay que certificarlo, todo sí hay que firmarlo. Cuando hacíamos las cosas en papel, firmábamos y poníamos el sello, eso no había que mandarlo a la notaría. Entonces la firma electrónica cumple esa función, la de la firma y el sello. Pero el certificado digital es la notaría, es el notario. Entonces hay que empezar a tener claridad en eso porque eso ha generado mucha confusión y incrementaría los costos operacionales. Igual en Colombia entonces es válido firmar electrónicamente, pero hay que hacerlo bien. Lo que pasa es que no está bien implementado. Lo otro es que los RIPs es la primera experiencia que ocurre, así nos lo mostraba ahorita José Ivo, en poder intercambiar datos electrónicamente en Colombia. Pero hay que tener algo presente. Buscaba facilitar las relaciones comerciales entre los pagadores y los prestadores. El fin de los RIPs no era la epidemiología, ni era qué estaba pasando en el sistema de salud. Y ahí entonces empezamos a tener dificultades. Además que los RIPs traen consigo unos vocabularios y unas formas de entendernos, que fueron los CUPS, la Clasificación Internacional de Enfermedades, novena revisión, que rápidamente en Colombia pasamos a la 10ª. Afortunadamente lo hicimos rápidamente porque en Estados Unidos no han podido pasar de la 9ª a la 10ª, y la 10ª fue publicada en el 2001. Está la clasificación anatomoterapéutica de medicamentos, están los CUM, hay un montón de vocabularios, pero que a veces el uso intencionado de esos vocabularios no los hemos reconocido y le exigimos a los sistemas de información o implementamos cosas para las que no son. Clasificación Internacional de Enfermedades es un sistema de clasificación de morbimortalidad. Eso no sirve para atender pacientes. Y seguimos insistiendo en meterlos dentro de los sistemas de información. En la clasificación internacional yo no tengo cómo decir si la fractura es derecha o izquierda. Y eso es un riesgo para el paciente. Entonces son cosas que tenemos que empezar a vislumbrar porque es que hay otras alternativas. O cuando nos ponen CUM, que el Código Único de Medicamentos tiene una vigencia de 3 años, mediante vigente la resolución, porque en 3 años puede que el medicamento quede con otro código. Eso para un sistema de información es mortal, que le estén cambiando los códigos. O cuando los CUPS teníamos que el POS, el no POS, y bueno, afortunadamente ya en diciembre nos unificaron la cosa, pero los CUPS son para cobrar, no son para prescribir. De hecho hay 4 hemogramas en el CUPS. Dígale a un médico cuál escoge, no, el único que sabe eso es el laboratorio que fue lo que prestó, ¿sí? Por allá en el 2010 nos reuníamos desde la academia con el ministerio y planteamos los sistemas de información unificados centrados en los pacientes o SIUPs y se planteaban 3 niveles de intervención que eran estratégico, gerencial y transaccional. En ese nivel estratégico decíamos, mira, hay que crear una unidad de salud en este país que trabaje 5 cosas: planeación estratégica, educación, investigación y desarrollo, infraestructura, seguridad y estándares. Eso se materializó de alguna manera parcialmente en la ley 1419 de 2010, donde se crea el Comité Asesor en Telesalud. Estamos en 2014 y todavía no conozco la primera sociedad científica, universidad o centro de investigación que se haya sentado. Sí sé que el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Salud se sentaron en octubre para tratar de conformar ese comité asesor, pero no es una realidad y ese es un escenario que tenemos que reclamar
donde podamos interactuar todos. Había una propuesta también a un nivel gerencial y le da responsabilidades al ministerio, a la industria, a los entes territoriales, a las comunidades científicas y a la academia. Y si ven, son las mismas 5 líneas de acción del estratégico. Ya hay que hacer muchas cosas. El ministerio entonces, claro, dedíquese a fortalecer los sistemas de información a través del CISPRO. La industria adopte estándares, los entes territoriales tengan herramientas de vigilancia y control, las comunidades científicas generemos insumos y la academia forme gente. Porque esto con mucha flecha y sin indios no va a funcionar. Para formar gente, entonces, esa misma ley por allá en el artículo 10 dice, que es que la telesalud hay que introducirla en el pensus académico y hay que promover la especialización en el asunto. Son muy poquitas hoy las universidades en realidad que han adoptado dentro de su currículo al menos la telesalud. Tenemos que ir más allá de la telesalud y llegar a la de salud, como nos decía el doctor Castillo, y tenemos un reto importante ahí. Y desde lo transaccional se proponía que había que definir los criterios funcionales básicos y esas especificaciones técnicas en el papel. Incluso, no sé si ustedes conocen una publicación de 1981 que se llama Registros Médicos e Historia Clínica, que es del ministerio, y es donde se especificaban cómo eran las hojas de papel en las que uno escribía, y es de donde salen el cuadrito arriba con la identificación del paciente, las hojas amarillas para la orden, el primer CLAP que había. Eso no está derogado, entre otras, ¿ya? Pero necesitamos cosas análogas a esas, porque cuando uno llegaba a un hospital, uno cogía una hoja de papel y ya sabía cómo trabajar, a nadie le tenían que enseñar qué hacer. Eso hay que hacerlo en los sistemas de información. Cuando se proponía, mire, necesitaríamos al menos 3 años para definir eso y al menos otros 5 años para empezar a extender. En resumidas cuentas, ¿qué sería una historia clínica electrónica? Es simplemente un sistema de información donde tengo unos datos de referencia clínica. ¿Qué son esos datos de referencia clínica? Hombre, si la presión arterial es más de 120, la sistólica, ponga un colorcito porque está alta. O si es menos de 80 la diastólica porque está bajita. Necesitamos unos arquetipos que son los datos mínimos a intercambiar o cuál es el escenario que vamos a intercambiar. Necesitamos unas terminologías apropiadas para las cosas. Soportar la identificación, dar toda esa seguridad y control de acceso. Poder actualizar y consultar la historia clínica. De ahí entonces emigramos de una historia clínica que sea de registro a un sistema de soporte en la toma de decisiones y a un sistema activo en la atención donde ya pueda yo guardar en la historia clínica no solo texto o datos estructurados, sino que yo pueda meter una foto. Siempre nos has dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo no hacer mejor una enfermera hacer el seguimiento de una herida quirúrgica con fotos que estarla describiendo todos los días si el borde está indurado o no indurado, enrojecido o no enrojecido, si tiene supuración o no tiene supuración? Es mucho más eficiente la imagen. Y poder automatizar algunas cosas. Pasar de identificación a conocer datos demográficos. Poder desencadenar notificaciones y actividades de acuerdo a guías y protocolos, que también nos las mencionaba. No, si yo tengo una paciente que hace un año no se hace una citología, pues no espera que venga, búsquela porque usted ya tiene el dato. Y ahí podemos empezar a impactar en la salud pública. Soportar decisiones, poder tener modelos locales de esos arquetipos, incorporar las guías y los protocolos y poder tener interoperabilidad en tiempo real. Interoperabilidad, ¿para qué? Para facturar, administrar pacientes, poder presentar servicios a través de portales, que el pagador acceda, que el paciente acceda, que el ministerio y los entes de reguladores lo puedan usar, que las ayudas diagnósticas se integren a esa historia y que se pueda dar realmente la telemedicina. De hecho, yo soy uno de los que dice que el término de telemedicina debería desaparecer porque genera mucha confusión. Dediquémonos a hacer medicina y a incorporar las mejores prácticas tecnológicas en ella y se va a volver transparente. Hoy no hay diferencia técnica entre la radiología y la teleradiología. Los grandes centros radiológicos todos están digitalizados. Que la pantalla esté al lado del tomógrafo o a miles de kilómetros de distancia no le cambia el proceso al radiólogo. Él no interactúa con la máquina ni con el paciente, interactúas con la imagen. Y hoy técnicamente no hay diferencia. Entonces, ¿dónde está el límite? Probablemente no lo vamos a encontrar a futuro. Estándares hay muchos. La invitación al ministerio y a todos es que no reinventemos la rueda, más que definir es adoptar y adaptar.
Para requisitos funcionales hay toda una colección de estándares ISO que ya dicen que es una historia clínica electrónica. De hecho, esta no es una construcción mía, es del estándar internacional de lo que es la historia clínica electrónica, que no sé por qué no salió la referencia. En interoperabilidad ya se habla de esquemas de interoperabilidad que lo proveen organizaciones como IHE. Existen conjuntos de estándares para interoperar que son HL7. Ya está muy definido en el mundo que es que la imagen se transporta por DICOM. ¿Dónde se hay un reto? En seguridad. A pesar de que ya hay unos estándares en la industria, pues hay que definir cuál va a ser el que vamos a adoptar para poder transportar esos datos, ¿sí? Entonces, a nivel transaccional, el 27 de diciembre ya nos dijo, sí, mire, vamos a tener terminologías, es lo único que se ha dicho en Colombia. ¿Y cuáles terminologías? Las que ya conocíamos, las cuales sirven para el reporte, pero no sirven para el ejercicio profesional. Ahora, la sugerencia es que también, como en otras organizaciones, debe haber una entidad certificadora que sea independiente de todos los productos que tengamos en el país para poder verificar que se estén cumpliendo los datos mínimos, porque si no va a haber un zoológico aquí de sistemas de información, el cual ya se está creando, que va a ser peligroso. Para terminar, entonces, hay mucho por hacer. Pues solo había 20 minutos, esto pues me puedo quedar aquí hablando todo el día. Por la invitación es que tampoco se me asusten, especialmente los hospitales pequeñitos, porque la carga no tiene que estar en 1 a 1, los modelos federados existen, ¿sí? Apalancarse en el hospital regional, o sea, hay que buscar esas alternativas, por eso la Comisión de Infraestructura, porque a pesar de que el Ministerio está haciendo un esfuerzo grande en llevar conectividad a los municipios hasta la puerta del hospital, hay mucho que hacer, porque es que un servidor mantenerlo no es cosa trivial, comprarlo es muy fácil, pero que eso no se caiga no es tan fácil. Entonces, retos tenemos muchos, invitarlos a que en realidad tenemos que ponernos las pilas, ya tenemos algunos elementos que nos ha facilitado el contexto, pero para adelante. En realidad creo que si aplicamos la valoración que nos invitaban a aplicar esta mañana, vamos a encontrar que tenemos más de lo que creemos, pero tenemos que estar en conjunto. Muchas gracias.